Buenos días, costarricenses. La frase aquella que dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece es tan clara, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a referirnos, por ejemplo, a Costa Rica. Existe una cantidad de personas, no digo que el 90%, pero hablemos de un 2% de personas que yo los considero estúpidos, que viven defendiendo y desvelándose por un gobernante como Carlos Alvarado. Y entonces la frase, cada pueblo tiene el gobernante que se merece, es muy clara. Yo voy a ser honesto, costarricenses. Odié siempre al PAC, desde que Luis Guillermo Solís se tiró a la presidencia. Y me acuerdo cuando mi hermano decía que era la solución para cambiar a Costa Rica. Claro que la cambió, para mal, para convertirla en un país comunista. Ahora me voy a referir a unas frases que mucha gente podría haber dicho que Donald Trump es un racista. Donald Trump, cuando estuvo en el poder, se dejó decir que él quería construir un muro. Quería construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Porque a él le molestaba, y escuchen bien, costarricenses, a él le molestaba que México, un país tan grande y tan rico, porque México es un país rico, vamos a dejarnos de costarricenses de pensar que somos doña toda, porque México es un país muy rico. Y entonces Donald Trump se dejó decir que él quería construir el muro porque no era normal que un país con tanta riqueza como México, toda esa riqueza estuviera concentrada en un 7% de habitantes. Y el otro 93% de personas tenían un salario por debajo del salario mínimo. Tenía toda la razón. Tal vez en aquel momento muchos pudieron decir, ese viejo es un racista. Pero ahora, viendo y estando en la reflexión, podemos decir, claro que tenía la razón, porque el deber de cada gobernante de cada país es gobernar para su pueblo. Y ojalá que al gobernar para su pueblo, pues genere que otras personas que son oprimidas tengan oportunidades también. Es el caso de Costa Rica. Costa Rica, bien que lo dijo aquel que fue ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, que tampoco es de mi agrado. No es de mi agrado porque hacer una cena de $1.500 es ilógico. Solo los ricos. Pero él lo dijo, Costa Rica es un país rico pero mal administrado. Y es cierto. Todas las riquezas de nuestro país se la está llevando no un 7% costarricenses, un 2% de costarricenses quieren llevarse las riquezas de nuestro país. Y eso es muy lamentable. A veces uno comenta cómo es posible que un país como Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, con mayor cantidad de minerales, que hasta uranio tiene, y cuántas veces los corruptos de Costa Rica, dejando que el oro de Cruzitas lo sacaran para hacer una pantalla y traerse el oro de Venezuela y mandarlo para Europa. Venezuela es un país riquísimo. Claro, el problema de Venezuela fue que comenzaron a meter la cloaca de América Latina, que es Cuba. Yo me lamento mucho por el pueblo cubano, por los más sencillos, por los que no tienen ningún tipo de oportunidad y tienen que andar rasgando para ver cómo comen. Pero Cuba es la cloaca. Y hace unos 20, 25 años, cuando el gobierno de Cuba le decía a los supuestamente mejores médicos de América Latina, que ya quedó en evidencia que no era cierto. Esos eran militantes del gobierno cubano, militantes del genocidio que existe en Cuba. Y esa gente eran felices, porque Venezuela les pagaba $10.000 por cada médico. O sea, si les pagaba $10.000 por cada médico y mandaba 1.000 médicos a cumplir misión, eran $10 millones.
les entregaban, les daban un terrenito, porque a mí me tocó ver cómo a un señor lo sacaron un terreno para darle casa, construirle casas a los que supuestamente habían ido a cumplir misión a Venezuela. La misión era lógico, era ir y meter las ideas del comunismo. Que dicho sea de paso, costarricenses, existirán muchos jóvenes que me critiquen a mí. Ya yo lo he dicho anteriormente, yo soy un adulto mayor hombre del siglo pasado. Nací en el siglo XX. Nací en el siglo en que cuando se hablaba de Cuba, se hablaba del diablo. Existía la supuesta, el muro de Berlín o la puerta de hierro se llamaba. Y si a uno le decían, no quiere ir a Cuba, uno decía no, porque uno pensaba, si yo voy a Cuba, de ahí no salgo. Bueno, eso, costarricenses, eso es lo que está pasando en Costa Rica. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece, porque si nosotros no somos capaces de discernir quiénes hacen el bien y quiénes hacen el mal, entonces estamos equivocados. El problema de Costa Rica es que la mayoría de jóvenes, y ustedes los verán ahora, los jóvenes quieren tener las mejores oportunidades. ¿Y saben cuál es la oportunidad más grande que quieren tener? Quieren llegar a ser diputados o ministros, con la juventud que tienen y sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de malicia, sin ninguna integridad, porque la educación en Costa Rica va para abajo. Tenemos malísima educación. Yo fui educador 30 años y aún me acuerdo costarricenses que cuando uno llegaba como nuevo a una escuela o a un colegio, principalmente a una escuela, siempre existían los muchachos que eran problemáticos. Entonces, el cuento de las educadoras y los educadores es que los hombres podían manejar más fácilmente a todos aquellos que eran rebeldes. A mí me tocó siempre. Las maestras eran muy hipócritas, vamos a ser claros. Habían unas muy entregadas, porque de todo hay en la viña del Señor, pero habían otras muy hipócritas que querían quitarse de encima todos aquellos muchachos que eran problemáticos. Entonces los metían en un solo grupo y eso se los daban a uno, me lo daban a mí. Dicho sea de paso costarricense, me siento tan satisfecho de que yo, en los años que fui educador y que siempre, yo sabía que siempre que llegaba me iban a dar, o todos los años me daban al grupo que era el rejuntado de los muchachos más problemáticos, que no eran malos, simplemente tenían menos oportunidades. Y hoy por hoy me siento tan satisfecho de ver muchachos y yo sé que aquellos que puedan ver mi video se van a acordar de mí y van a decir, tiene razón. Había muchachos que nadie daba un 5 por ellos porque no eran de los que daban más al patronato, le daban más ayuda a los educadores, nada de eso, sí, sino apenas tenían para comer. En la casa los padres apenas arañaban y no podían, tal vez, posiblemente no podían ayudar al patronato. Pero hoy por hoy, esos muchachos son buenos muchachos, trabajadores. Tengo casos de muchachos que ahora son profesionales. Hay otro que le encantaban mucho los trailers y maneja un trailer, tiene un buen trailer. Y así, hay otro que hace pozos de agua y ha viajado hasta Brasil, ha ido a especializarse y nadie daba un 5 por ellos. Costarricenses, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Y Costa Rica, ya lo dijo una periodista de Univisión en un comentario que hizo sobre la calidad de persona que es el costarricense. No generalizo que todos sean iguales, pero esa periodista dijo todas las verdades y puso sobre las IES lo que es el costarricense. Cuando ella dice que el costarricense es xenofóbico, misogénico, violento, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo no, porque yo
me considero aparte de todos esos. Yo siempre he dicho que si hay algo que tiene que existir en el istmo centroamericano, es una completa unión para que partiendo desde Guatemala hasta Costa Rica, sin incluir a Panamá, porque Panamá siempre fue de Colombia, todo debería ser un solo istmo, el istmo centroamericano, donde no existan pasaportes, donde no existan diferencias y donde todos nos veamos como hermanos. El costarricense es misógino, es xenofóbico, es violento y es humillador. No todos, porque repito, también hay costarricenses muy nobles que le dan oportunidades a todo ese tipo de personas, al hondureño, al salvadoreño, al nicaragüense, porque muchos vienen a trabajar aquí, vienen a buscar lo que no les da el dictador que está allá. Claro, que actualmente aquí tenemos a un dictador que yo no sé cómo no nos hemos apiado, porque el problema es que no existe la cobardía en el costarricense, que no se ha tirado a la calle y apenas le dicen que van a ir los antimotines, que llegan con unas botas que no pueden ni moverse, todo el mundo se asusta, se acalambra. Yo no, yo la verdad que no. Yo me he bajado a la par de esos que se dicen los antimotines y he caminado de un lado para otro y nunca me han atacado, porque el día que me ataquen, mire, se lo voy a decir con toda honestidad, costarricenses, me pichaseo con cualquier hijo de puta, sea el que sea. La vez pasada que fui a la Asamblea Legislativa, me fui con un cuadraciclo porque yo me dije, si me van a gasear y me van a golpear, me arranco y me lo levanto, porque no tienen que estar defendiendo a los dictadores, que es lo que pasa en todos esos países. Donald Trump tenía toda la razón, costarricenses. Si él quería construir un muro para dividir a México de los Estados Unidos, tenía toda la razón, porque el deber del gobernante de cada país es generar las oportunidades para que su pueblo viva bien. El mexicano en México, que tiene tanta riqueza, sobre todo que es uno de los países más grandes del mundo. El costarricense en Costa Rica trabajando, no tiene por qué emigrar a ninguna parte. El costarricense, si tenemos gobernantes que de verdad amen a la patria, y ya yo les he definido patria como el pueblo, porque patria no es la tierra, patria es el pueblo con el que nosotros nos relacionamos todos los días. Eso es la patria. Patria son los educadores, los agricultores, los pescadores, los abogados, los médicos. Todo eso es patria. Y al costarricense lo que le está haciendo falta es solidaridad. Porque he visto en las redes sociales muchas personas que se manifiestan en contra de quienes defienden al pueblo. Yo voy a ser honesto, Albino Vargas siempre ha estado en ANEP desde que yo fui educador, porque ahora estoy pensionado, pero siempre ha defendido los derechos del pueblo y él averigua y lo dice. Pero ¿cuántos hay que viven criticándolos? Es malo el costarricense, es malo y malagradecido. Porque si hay una persona que está luchando por el bienestar de su pueblo, el deber de nosotros es identificarnos con esa persona y decir que, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen y ustedes encontrarán a un montón, y discúlpenme la expresión, costarricenses, encontrarán a un montón de hijos de la grandísima puta defendiendo el gobierno de este viejo hijo de puta de Carlos Alvarado. Esos son unos estúpidos que merecen también darle una buena pichaseada por estúpidos. Porque viven como arrancados, porque no les alcanza ni para comer. Y entonces le dan limosnas y viven defendiendo a estos delincuentes. Costarricenses, debemos de ser más solidarios, debemos de ser más abiertos a la gente buena y tomar ejemplos de buenos líderes, porque sí existen líderes. En Costa Rica no. Yo pienso que el año pasado el que tuvo más intenciones fue Rolando Araya cuando habló del dióxido de cloro, que cura y previene
el COVID, en esta pandemia. Pero cuando yo veo un líder como Nayib Bukele en El Salvador, qué excelencia, qué calidad de hombre, qué calidad de persona. Un hombre joven, con su mujer joven, y que ojalá que vuelva a quedar, y si no es él, que quede la mujer, porque si queda la mujer es lo mismo, que están por el pueblo. Y ahora me entero que Nayib Bukele, mire usted qué corazón, construyó el mejor hospital de Latinoamérica. Salvador se perfila como uno de los países más emergentes del limbo centroamericano y de América. Y ahora tiene planificado construir, escuchen bien costarricenses, construir un hospital de la nación para animales, para perros, donde tengan todas las oportunidades. Un super hospital para perros. Eso se llama calidad de persona. Porque quien no ama a los animales no se ama ni a sí mismo. Y entonces cuando ve uno un líder de esa categoría, es lo que debieran de seguir los que ahora se postulan para presidente. Porque ya yo les dije, costarricenses, en Costa Rica hay como 26 candidatos a presidentes y todos son malísimos, todos sin excepción costarricenses, todos son malísimos. De todos no se hace uno solo, porque todos solo persiguen su bienestar. El que no está para candidato a presidente también está para diputado. ¡Qué lagarto! Es otro hijo de puta el que hace eso. Cualquier hijo de puta que se lance para presidente y para diputado es un lagarto. Solo está buscando la curul para llenarse los bolsillos y olvidarse del pueblo. De ahí que siempre he dicho que debemos escoger al menos malo costarricenses. Al menos malo, al que tenga mejores ideas por lo menos. Porque todos son malísimos. Y esperemos en Dios que el pueblo de Costa Rica tome la mejor decisión. Ojalá que no sea este José María Figueres, porque ese no es hijueputa, ese es recontra hijueputa. José María Figueres. Ni a la familia mantiene unida, va a mantener unido al país. Ese es otro hipócrita. Que escojamos al mejor costarricenses. Pensemos muy bien el voto. Una persona que se preocupe más por el pueblo, que haya pensado en el pueblo y que tenga intenciones de darle desarrollo y crear empleo en Costa Rica. Pensemos bien nuestros votos costarricenses, porque ya no se puede escoger a cualquiera. Y no solo para eso, para diputados. Porque siempre llegan los mismos lagartos. Y ahora ustedes verán jóvenes que quieren ser diputados porque ya quieren tirársela riquísimo, ¿verdad? Llegar mire, yo lo he dicho más de una vez. Quien llegue a ser presidente de Costa Rica tiene que hacerlo y hasta por decreto bajarle a la mitad el salario de los diputados. Porque los diputados costarricenses son una manada de vagabundos. Escúchenlo bien, no generan ninguna riqueza en Costa Rica. Los diputados de Costa Rica son una manada de vagabundos. Qué desperdicios de dinero, hasta con 8 asesores y teléfono celular y gasolina y creyéndose la mamá de Tarzán. Mire, señor, como dijo aquella vieja, una diputada, señor tráfico, ¿usted sabe quién soy yo y usted quién es? Una cagona como cualquiera. Costarricenses, mediten bien para el 2022 para elegir a las personas, a las mejores personas que lleguen a ocupar una curul. Gracias.